Enhorabuena, saludamos a todos nuestros amables seguidores de nuestra lección divina en este 17 de febrero. Los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María. Primera lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso. ¿Qué fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente? En cambio le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien, pero si tienen favoritismo, están cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarte. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de su pueblo, de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces se les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Señor, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy jueves, la carta del apóstol Santiago nos
dice que aquel que menosprecia al pobre se considera en desobediencia a Dios, a quien le importa más la riqueza de la fe que la riqueza material. El Salmo nos enseña que las bendiciones que damos a Dios se convierten en bendiciones para nosotros, porque el Señor se alegra de la confianza que le profesan sus hijos y los protege de todos los temores y miserias. El Evangelio de San Marcos nos muestra a Jesús discreto, procurando que no se hiciera ruido con sus milagros, que había con transparencia del difícil futuro que le espera, del rigor con que enfrenta las dudas de Pedro. Pide discreción por las obras que hace, porque necesita que primero lo escuchen como predicador para explicar muy bien su mensaje. No quiere ser el hombre de los milagros a quien todos acuden para que les solucione los problemas y luego se vayan. Es lo que hace la gente que se acerca a la iglesia para pedir nada más y que habla de Dios solo en los buenos tiempos. Jesús ve que los días están pasando y decide hablar con franqueza a sus discípulos, porque ya sabe quiénes están con sus causas, pero tiene que aclararles la pasión y desprecios que vivirá, inevitablemente lo que habrá dejado en el ambiente un sentimiento de tristeza por el Maestro amado. Esto debió hacer que Pedro se echara hacia atrás en su idea de seguir a Jesús y en su afán de querer hacerlo cambiar de parecer, se ganó el regaño, porque cuando se cree en una causa y se está dispuesto a seguirla, la entrega es y debe ser total. Son los tibios de corazón que acompañan en el camino hasta que tienen que subir las cuestas empinadas y abandonan su propósito, tentados por la comodidad, dejando en la orilla del camino la solidaridad y la razón por la que se habían sumado a la campaña de llevar la buena nueva de la salvación. En verdad es el juicio de la gente el que se impone, porque Dios jamás llamaría a sus hijos a renunciar a trabajar por el amor de su prójimo. Entonces vamos a comprometernos para que el día que Jesús venga por última vez podamos decirle: sabemos quién eres. Padre, no permitas que el miedo a comprometernos contigo penetre en nuestros corazones. Haz crecer nuestra fe para no estancarnos en el camino. Preguntémonos: ¿puedo responderle convencido a Cristo que yo sé quién es? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Buen día.